¿Cómo están? En esta clase vamos a avanzar acerca de lo que ya comenzamos a trabajar en las clases anteriores. Básicamente vamos a pensar a la organización de distintas miradas. Nuevamente vamos a abordar una más y vamos a trabajar también algunos aspectos que tienen que ver con elementos para analizar una organización. Así que comencemos. En principio habíamos hablado que la organización podía ser definida de diferentes maneras, de acuerdo a la perspectiva que quisiéramos tomar para abordarla. También dijimos que el primer modelo lo que hace es hacer una especie de analogía con los mecanismos, con las máquinas, con el tipo de tecnología y de técnica que en ese momento, que en el momento de la era de las industrias, fines del siglo XIX, principios del XX, se había dispuesto. Entonces tenemos ahí la primera analogía que tenía que ver con una máquina, con estructura, con diferentes roles asignados a partir de esa estructura y con partes que eran intercambiables. ¿Qué significaba esto? La idea de las partes intercambiables. Significaba que si yo necesitaba no disponer más de un sector o de algunos obreros específicos que no cumplieran con la tarea o por lo que fuere, podía reemplazar esas partes y la máquina seguía cumpliendo, seguía avanzando para el cumplimiento de sus objetivos. Eso ya lo hablamos en clase, lo teníamos bastante claro. Por otra parte, apareció luego como también forma de abordaje de los mismos sectores sociales, de los mismos fenómenos organizacionales como la fábrica, la teoría de relaciones humanas. La teoría de relaciones humanas, como ustedes recuerdan, viene de la mano de la psicología. El mecanismo, las teorías clásicas venían por el lado de tanto la sociología como modelo clásico, como modelo ideal, y con la aplicación de la ingeniería y de algunos empresarios interesados específicamente. En el caso de la teoría de las relaciones humanas hay un interés con relación a investigar qué es lo que le pasa a los obreros, cuál es el incentivo que los obreros tienen para acceder a la fábrica y al trabajo, cuál es el incentivo que los lleva a trabajar. Y entonces ahí habíamos hablado de que a partir de las investigaciones y lo que ellos llamaron experimentos de Houghton, en la fábrica de cables en Estados Unidos, en la década de los 20, comienzan a hacer una serie de entrevistas y a partir de las distintas fases de investigación ellos van descubriendo la importancia de la escucha, de la importancia de la comunicación, y piensan al grupo como un sistema de valoración donde van a haber líderes, donde van a haber, se van a generar situaciones en las cuales la gente se va a solidarizar, va a haber cooperación para el trabajo, va a haber distintos tipos de, si se quiere, emotividades, digo, siguiendo a Ilus, que van a estar puestas al servicio del grupo, ¿no? Podríamos pensar también que son las formas o las estrategias que el grupo tiene en sí mismo para soportar de alguna manera la tensión con relación a la organización toda. Entonces tenemos ahí la primera analogía que tenía que ver con una máquina, la segunda que puede tener que ver con un grupo humano, ya bajándolo más a tierra, como conjuntos de grupos humanos, y la tercera, que es la que vamos a trabajar en esta clase, tiene que ver con la idea de pensar a la organización como un sistema. Ustedes van a encontrar también que en estas analogías y en estas formas de definir las organizaciones, como vimos ya cuando trabajamos distintas nociones de organización, van a haber elementos que aparecen repetidos, ¿no? En este caso, bueno, lo que va a decir la teoría de sistemas es que la organización tiene partes, y esas partes no son distintas de los sectores, de la estructura que menciona de alguna forma el abordaje clásico. Pero ¿qué va a haber de diferente en este caso? Que esas partes no aparecen como intercambiables, eso es un elemento importante de este abordaje. Esas partes, no importa cuál sea la parte que reemplazo, sino que al reemplazar una parte, dice Petit, que es el autor que ustedes leyeron como referencia de esta teoría, si yo reemplazo una parte, esa parte se va a modificar, o toda la organización se va a modificar. O si yo, él da el ejemplo del despido de un sector completo en la organización. Bueno, toda la organización puede verse afectada de distintas maneras si yo echo a un sector de obreros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar entonces en esta clase también a qué refiere esta interdependencia o esta necesidad o esta
necesidad de interacción entre las partes. También vamos a hablar de, bueno, cómo es el vínculo de esta idea de sistema con su entorno o con su contexto, entre otras ideas. Como ustedes saben, bueno, tenían para leer François Petit, que François Petit es un profesor francés, que está interesado en proponer 3 niveles distintos para analizar a la organización. En principio, el nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional en relación con este entorno, como yo les decía, este tercer nivel. Él va a decir, es interesante pararse en esos distintos niveles para pensar en la organización. Pensar en qué le pasa a los individuos, pensar en qué ocurre al interior de los grupos, en las distintas situaciones de interacción, y qué le pasa a la organización toda, ¿sí? Pensada como algo íntegro, interconectado entre sí a través de la comunicación. También vamos a ver, para complementar este texto, algunas ideas de Aldous Lemenson, que es un consultor, como yo les decía, también académico argentino, muy conocido en el campo de las organizaciones, que va a proponer 6 dimensiones para el análisis organizacional. Nosotros vamos a terminar de abordar las distintas ideas conceptuales que hacen a pensar a las organizaciones y a sus elementos básicos, o a sus componentes básicos, si se quiere, o esos conceptos básicos que necesitamos para pensarlas. Y en la segunda unidad, que va a ser, la vamos a abrir a continuación, después de esta clase, próximamente, vamos a ver cómo la comunicación también opera con relación a cada uno de estos conceptos que nosotros vamos a ir viendo y que vamos ya sumando a nuestro bagaje, a nuestro propio marco teórico, si se quiere, para empezar a pensar las organizaciones. En principio, la idea de la analogía del enfoque sistémico apunta a que justamente la organización es como un sistema vivo donde hay distintos niveles posibles para poder observar qué ocurre en esa organización. Piensen que una organización es un fenómeno social complejo, ¿sí? Grupos de personas haciendo cosas, tratando de lograr objetivos, cumpliendo distintas funciones. eh, Imaginen la misma universidad, es un ámbito muy complejo. ¿Qué miramos entonces? Miramos a nivel grupos, qué pasa en los distintos cursos de la universidad, qué pasa en las distintas cursadas. Miramos a nivel carreras, si se quiere también, que también es un sector o un colectivo específico de trabajo. ¿A qué niveles? Bueno, los niveles que va a proponer Petit van a ser, como ya les dije, individuo, grupo y organización. Ustedes dirán, bueno, podemos pensarlo a través de sumando 2 niveles, o podemos mirar si esta organización a esta parte o a este sector, a la carrera, la pensamos como un sector o como varios grupos. Bueno, sí, eso también se puede hacer, es decir, pensar cómo podríamos articular esta idea de niveles con la organización que nos interesa. Y ver si se pueden aplicar las ideas que al interior de cada nivel este autor como Petit nos está dando. Petit es profesor, docente, básicamente, bueno, le interesa específicamente pensar en esta articulación entre psicología y sociología. Recuerden las fuentes de estudio de las organizaciones, y bueno, va a presentar este enfoque sistémico y también desde la mirada de la psicología y la sociología. Los niveles, como les decía entonces, son 3: el nivel individual, grupal y organizacional, ¿sí? Pensando básicamente a la organización como un sistema social, dice él, y lo vamos a ver también de alguna manera en Schlemenson, ¿no? Lo que va a decir Schlemenson es que es un sistema sociotécnico, ¿no? Es social. Veamos que las organizaciones son fundamentalmente fenómenos sociales, ¿sí? Y en este caso, este tipo de enfoque lo que va a apuntar es a que empecemos a trabajar cómo es la relación de la organización toda con su entorno. En el caso de Schlemenson, a esto lo vamos a ver como contexto, ¿no? ¿Qué pasa en el afuera de la organización? Sobre todo porque, bueno, no vamos a entrar a profundizar tanto, pero, bueno, hay diferentes corrientes de estudio y científicas que avalan este posicionamiento sistémico, ¿no? Ustedes ven que Petit menciona la cibernética, también podemos pensar los aportes de la biología en términos de pensar a la organización como un todo con partes que están en interacción constante entre sí, en relación constante entre sí.
Y vamos a ver cómo también hay una importancia singular del entorno, porque la organización recibe elementos, materias primas para poder generar y producir los servicios que ofrece a su interior, y a la vez genera nuevos productos o resultados que los va a dejar en ese entorno y va a producir algún tipo de impacto determinado, positivo, negativo, neutro, pero va a generar cosas. Bajo esta idea también aparece muy asociada la idea de qué pasa en el nivel individual, ¿no? El individuo va a ser casi, el individuo que ingresa a la organización va a ser casi, dice en el caso, por ejemplo, de las cárceles, ¿no? Pensemos fenómenos sociales, no solamente empresas, eh, en este caso una organización estatal, el individuo va a ingresar a la cárcel, le van a pasar cosas, bueno, van a ejercer sobre su cuerpo el castigo de privarlo de la libertad, y en ese caso entonces va a pasar una transformación, dice Petit. Parece paradójico, pero las organizaciones, justamente para pensar cárceles todavía más paradójico, las organizaciones son fenómenos abiertos, ¿no? Sistemas abiertos, ¿no? Donde la organización no está cerrada en sí misma, sino que recibe de su entorno y a la vez genera productos, servicios, incluso transforma individuos para ese mismo entorno. Entonces, ¿qué le pasa al individuo? Ya si pasamos a este nivel concretamente, ¿qué le pasa al individuo cuando ingresa a la organización? El individuo básicamente, dice Petit, bueno, va a recibir un rol, ni bien ingresa, atraviesa la puerta de la organización, tiene un rol específico a cumplir, ¿no? Bien aprendido, asignado y aprendido por el individuo, en la medida en la que haya pasado tiempo en la organización, y a la vez, como ya lo habíamos charlado en las clases, en alguna clase práctica anterior, vimos que también hay una cuestión de aprendizaje cultural cuando ingresamos a las organizaciones. Lo pensamos en términos de qué les pasaba a ustedes en relación a lo que están aprendiendo ahora al ingresar a la universidad como una organización nueva. Si bien ustedes ya conocen las organizaciones educativas y algunas características generales sobre las que podríamos pensar elementos que tienen en común, si bien eso es así, cada organización es muy singular y muy particular en sí misma. Entonces, ustedes siempre que ingresen a una organización nueva, tienen que aprender a cómo comportarse, cómo cumplir ese rol, cuál es el rol que se les asigna, qué se espera de ustedes. También van a ver que a partir de su propia personalidad o deseos personales o intereses individuales van a ir ejerciendo ese rol de distintas maneras, con toda la complejidad que implican los individuos o sujetos. Y luego aparece ahí también la idea de que el sujeto puede accionar al interior del grupo o en relación con los demás en términos de competir, conformarse, solidarizarse, y eso implica también y habla de una afiliación del individuo en términos operativa, también identitaria, afiliatoria, es decir, se va a sentir representado, se va a sentir parte de la organización, y también cultural, ¿no? Va a haber aprendido cuáles son las cosas que se hacen en común sin que eso esté escrito o dicho, tal vez, ¿no? Cuáles son las costumbres en la organización, cuáles son las prácticas más frecuentes, aunque no estén dichas, ¿sí? Aunque no estén escritas en ningún manual ni de procedimientos, ni aunque estén asignadas a la hora de asignarse los roles. Hay cosas que pasan y que ocurren y que se aprenden y que hacen que el individuo ya sepa acerca de su propia conducta, o qué va a hacer, o qué va a pensar, o cómo va a interactuar, o qué estrategias va a desarrollar para poder atravesar la organización. También tenemos en el nivel grupo que le sigue, bueno, ya veíamos en el nivel anterior que habían elementos que tal vez también tenían que ver con el grupo, esto de acomodarse al grupo, de ser competitiva, competitivo en el grupo o no, de ayudar al grupo o de aislarme de él, de ver qué actitudes tengo con relación a los demás. En este caso, justamente lo que va a subrayar Petit es esta idea de interdependencia entre los sectores y los grupos. Esto está muy fácilmente explicado, está muy claramente explicado en el texto. ¿Qué pasa si prescindimos de un sector?
¿Qué pasa si entonces pienso que va a funcionar, pero entonces ese sector absorbe los desempleados de ese sector, son absorbidos por otro sector, y entonces ¿qué pasa en este nuevo sector donde hay más empleados de los que había? ¿Cómo se reparten las tareas? O sea, sí o sí va a haber una modificación. ¿Por qué? Porque esta idea del organismo vivo que aporta el sistema, el enfoque sistémico, implica entonces que debamos pensar todas las partes como uno solo, como una entidad misma, y no diferentes sectores y grupos individuales o aislados. Por más que ellos tuviesen una actitud de aislamiento, de todas maneras ese aislamiento influye en los demás sectores. Aparece entonces esa idea de que la pertenencia al grupo es funcional, porque yo estoy dentro de un sector donde tengo cosas asignadas que hacer en determinados tiempos, y eso y de mi trabajo depende tal vez que reciba alguien lo que yo estoy haciendo para que siga trabajando, y recibo de otro que me trae. Hay una relación ahí funcional y operativa, pero a la vez hay una relación psicológica que también va a mencionar Schlemenson en lo que hace a la integración psicosocial, es decir, cómo me vinculo con los demás, qué tipo de comunicación estoy ejerciendo, qué tipo de actitudes, de valores pongo en juego en esos vínculos, qué tipo de vínculos, qué naturaleza, de qué naturaleza son. Y a la vez una filiación, o si se quiere, una pertenencia al grupo que es aprendida, que tiene que ver con el aprendizaje, con lo cultural, no con lo cultural en términos de cultura y espectáculo, sino cultural en términos de cultura como un ámbito de aprendizaje de lo colectivo, que también me va a permitir a mí sentirme parte del grupo, ¿no? Me va a permitir que yo me identifique. Ustedes en la película 7 minutos tienen ahí la referencia a la toma de una decisión que parece en principio no importante para las obreras, una película que seguramente ya trabajaron o que les va a presentar Julieta próximamente, donde un grupo de obreras tiene que tomar una decisión con relación a agregar 7 minutos, perdón, restar 7 minutos a sus jornadas de descanso. Ahí van a ver entonces cómo solamente 7 minutos de 15 que tienen en total, pero esta decisión implica una serie de supuestos que se van a desarrollar en el contexto de los diálogos entre la referente representante con el resto del cuerpo de las delegadas. Esas delegadas tienen que tomar una decisión, creo que son 11 delegadas, por lo tanto tienen que tomar una decisión que va a ser decisiva, porque quien vote, finalmente ese último voto va a ser decisivo para permitir o para que los obreros se ajusten a una nueva directiva empresarial. Digamos, una empresa compra esta pequeña fábrica textil de donde las obreras tienen que tomar esa decisión, y esa decisión pareciera que pone en juego también esa fusión entre la gran empresa y la pequeña fábrica. Esto es un hecho que realmente ocurrió en Europa, en una fábrica textil, donde las obreras tenían que decidir, tuvieron que tomar decisiones con relación a el futuro de esa fábrica. Entonces, piensen en esa película, piensen, no sé concretamente si la vieron, pero tiene escenas en las cuales ellas tienen que tomar decisiones, y aparecen ahí conflictos que podrían decirse a partir de Petit, que pueden posicionarse en estos distintos niveles. En principio yo puedo pensar cómo algunas, para argumentar el voto a favor o en contra, hablan desde sus propios intereses personales, ¿no? De sus miedos con relación a, si yo digo que no acepto estos 7 minutos menos, va a cerrar la fábrica, ¿no? Y yo no puedo porque desde lo personal me pasa que no tengo otra manera de conseguir otro trabajo, ¿no? Alguien que por ahí también piensa en una situación, está en una situación de acoso, dice, bueno, yo en realidad lo que quiero es que esta persona que me acosa deje de estar tanto, así que yo voto a favor de que nos quiten estos 7 minutos. Hace esa evaluación también desde lo personal. Hay muchos argumentos en el contexto de esa discusión que apuntan a esa disyuntiva, a esa relación entre individuo y organización. ¿Cómo me siento yo? Sin pensar en cuál es la situación o cómo nos sentiríamos como colectivo, como grupo, ¿no? Pensamos que son un grupo de delegadas que representan a cientos de obreras que están esperando ver cómo se resuelve la toma de decisión, pero
En principio lo que se pone en juego ahí muchas veces son razones personales, ¿no? Digo, esto no está ni bien ni mal, lo que sí está bueno es ver cómo muchas veces las razones personales, las aspiraciones, los temores, los miedos, sobre todo, el miedo juega como algo, como un componente muy importante, y el tiempo también, de acuerdo a la propuesta audiovisual, aparece el reloj como presente todo el tiempo, marcando cuánto tiempo queda para la toma, para cerrar esa decisión. Aparece entonces ahí la idea del miedo, la idea de las cuestiones personales como algo central. Bueno, vean entonces que a nivel grupo también hay otros argumentos, ¿no? Como por ejemplo, no, lo que ocurre es que, y a nivel, incluso como interesante para las organizaciones, a nivel generacional, ¿no? Es decir, hay alguien que es la más joven que dice, bueno, yo en realidad no sé si pierdo tanto por votar a favor de que nos quiten esos minutos, y hay alguien que es la delegada general, digamos, que es la más vieja de todos, la de más años, y dice, bueno, yo a tu edad hubiese hecho eso, lo hice muchas veces, ¿no? Le dice, esa argumentación es maravillosa para pensar cómo las distintas generaciones que están y conviven en una organización tienen miradas distintas porque conocen más o menos de la historia organizacional y de las prácticas informales y formales al interior de la organización. Finalmente, bueno, vemos entonces qué pasa con ellas en términos de la puesta en juego, qué pasa con la organización toda, donde, como diría Petit, bueno, si acá se dice que no, hay que esperar ver qué consecuencias va a tener, porque está todo interrelacionado, ¿no? Las obreras son un valor especial dentro, un activo especial para la fábrica, porque son obreras, y esto es por fuera de la película, pero lo averigüé leyendo acerca de la película, son obreras que sabían coser lencería de una manera, una manera especial, o sea, que tenían conocimientos técnicos específicos. Entonces había un valor por parte de la mano de obra que estaba ahí ejerciendo una tensión con relación a una nueva patronal que quería imponerse sobre ellas. Bueno, súper interesante la película, no las voy a spoilear, pero vean cómo esos distintos niveles en ese diálogo que propone Michel Plácido, que es el director, y que también sale en un cameo, creo que es uno de los directivos que están vendiendo la fábrica, él hace de actor, justamente propone cómo se ponen en evidencia en las organizaciones estos distintos niveles y cómo podemos mirar también que todos esos niveles y esas capas contribuyen a un análisis general, ¿no? Cuáles elementos son los que pesan para la toma de una decisión, algo que va a ser central y que va a generar sin duda cambios en la organización. Aparece en el nivel organizacional, además, de la mano de Petit, bueno, distintos tipos de actividades. Ustedes lo van a ver, él cita Argyris, que es otro autor también vinculado a recursos humanos, también mencionado por Krebs, distintos tipos de actividades que aparecen a nivel organización, esto ya lo vimos, un logro de objetivos, es decir, lograr el propósito colectivo, a la vez mantener el sistema organizacional, donde la comunicación acá, esto no lo dicen ellos, lo agrego yo, lo vamos a ver, es central para el mantenimiento de ese sistema y para el logro de los objetivos, y también la comunicación es importante para la adaptación de la organización al entorno. Vemos ahí esas tres funciones, primaria, secundaria y si se quiere una más, de adaptación al entorno, que van a estar operando continuamente en las organizaciones. Y otra distinción, un tanto compleja, pero interesante, que propone Petit, es la noción de institución. Nosotros comúnmente decimos institución, organización como sinónimos en el caso de la institución. Entonces vamos a distinguir y no la vamos a pensar como organizaciones, sino como un conjunto de normas que se aplican en un sistema social y que definen lo que es legítimo y lo que no lo es en dicho sistema. ¿A qué refiere la institución? Básicamente la institución son aquellos mandatos, aquellos modos de hacer que están impuestos y que aparecen en nuestra cultura como necesarios para que nuestra sociedad se mantenga como la conocemos hasta ahora. Cuando hablamos entonces de instituciones, pensamos en cosas que no son completamente materiales, sino más que nada inmateriales. Pensamos en normas, en modos de ser, en deber hacer, ¿no? Por ejemplo, para determinados roles específicos que se espera, no sé, para las mujeres que
tengamos determinados roles, que en determinados momentos de la vida cumplamos con determinados mandatos. Bueno, lo mismo para los varones, ¿no? Que tengan tales o cuales características para el rol de mujer o de varón, o en el caso del género, para ese tipo de situaciones y modos de ser persona en nuestra sociedad, digamos que tenemos ya cuestiones asignadas de antemano que tienen que ver con este conjunto de normas que se aplican en este sistema social y que definen, o sea, no es que si yo no lo asumo no pasa nada, sino que estas mismas definen qué es lo legítimo, ¿sí? Qué es lo válido, no quiero decir hegemónico, pero sí lo importante o lo esencial en el contexto, en este contexto, en esta sociedad, para su sostenimiento. Cuando pensamos, por otra parte, en organizaciones, pensamos, si pensamos, por ejemplo, en la institución de educación, ¿sí? Como un deber hacer, como algo que nuestra sociedad aprendió para poder adaptarse al entorno, para mejorar como sociedad, vemos entonces a la vez que hay organizaciones que se pueden relacionar con esas instituciones y ahí sí aparece lo material y los grupos humanos, ¿sí? En este caso, las escuelas, los institutos de formación, la universidad, los niveles secundarios, iniciales, etcétera, etcétera, todas las organizaciones vinculadas a la institución educación. Por esta relación entre institución y educación, vamos a pensar en una idea que es la de atravesamiento institucional de las organizaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todas las organizaciones están atravesadas por instituciones. Si bien la organización universidad tiene a la institución educación como central para el logro de sus objetivos, también vamos a ver cómo en la organización universidad aparecen otras instituciones en juego, como por ejemplo la idea del Estado, si es una universidad pública, la idea de la salud, en términos de que tenemos que cumplir protocolos para no contagiarnos de COVID-19, la idea de las leyes, ¿sí? Hay normas legales externas que vienen del contexto, que también deben cumplirse dentro de la organización, pero también leyes propias, normas propias de la organización. También vemos cómo la institución trabajo rige para quienes trabajamos en esa institución, como los docentes, los no docentes, todo el personal que asiste y mantiene la universidad. Vemos cómo también la universidad se preocupa por otras áreas de la vida y otras instituciones como la del deporte y ofrece actividades deportivas y culturales, lo mismo cultural en términos ahí sí de espectáculos y de... Entonces vemos cómo aparecen todos los elementos, ¿sí? Bueno, también la idea de la sexualidad, del género, también está ahí, aparece interviniendo como instituciones, ¿no? La idea de, fíjense, tenemos baños para hombres y mujeres aún, aunque hay universidades como la Universidad de La Plata que tiene baños mixtos, por ejemplo, justamente en esto de salir de el binarismo, tomando a la institución género desde otro lugar y no desde el lugar ya instituido, ¿no? Que se asocia a ciertos sistemas patriarcal o a un sistema patriarcal binario, ¿no? Bueno, tenemos ahí expresiones de estas instituciones que están atravesando la organización universidad. Y si hacemos el ejercicio vamos a ver que las distintas organizaciones que podemos proponer están atravesadas por más de una institución. ¿Para qué nos sirve pensar en estas ideas, que son un tanto complejas? En principio, nos sirven para pensar en que hay algo que está instituido, hay algo que aparece como si siempre hubiese existido, como si no tiene una referencia histórica. Pensemos nuevamente en la idea de la salud, ¿no? Como si el cuidado de la salud fuera algo que todos, en lo que todos estamos, bueno, bastante de acuerdo. Sabemos que hay gente que es antivacunas, pero que está bastante instituido y aparecen ahí también ideas nuevas que vienen a romper con esto, como por ejemplo algunas discusiones acerca de que tal vez las vacunas no sean tan eficaces por que se realizaron en un breve tiempo, etcétera, etcétera. Lo instituyente es aquello que viene a romper con lo que ya está dado. Un muy buen ejemplo que vamos a trabajar más adelante, por eso no quiero dar tantos ejemplos ni tampoco llenarlos de información en este sentido, tiene que ver con el género, ¿no? Con la manera binaria de pensar
el género asociado, si se quiere, al sexo biológico, y algo que los movimientos LGBT y feministas disociaron entonces, ¿no? El género de la biología o del sexo asignado biológicamente, y entonces aparecen ahí otras ideas instituyentes que van modificando los modos de vivir las organizaciones y de vivir en sociedad prácticamente, vivir frente y junto con los otros. Y por otra parte, podemos pensar también en términos de parejas, no sé, tal vez antes estuvo instituido el matrimonio hasta el siglo pasado y después sabemos que mucha gente decide no casarse y lo instituyente sería en algún momento, o fue en algún momento, estar en pareja. Tal vez lo instituyente hoy en día pueda hacer otra cosa todavía más actual, no sé, como el ejercicio de, no sé, de otras formas de vínculos sexoafectivos. Entonces tenemos ahí como distintas maneras de pensar lo instituido, lo instituyente en términos de cambio, ¿no? Lo instituyente es qué le pasa a la organización que ya cree que todo lo que vive fue dado así desde siempre, cuando aparece la posibilidad de cambio. Como vamos a ver, si lo pensamos a nivel grupal, algunos grupos van a resistir, otros van a estar de acuerdo, y lo mismo a nivel individual. Eso es muy interesante para pensar qué le pasa a una organización cuando nosotros y nosotras queremos introducir algo nuevo. Digo, y esto para los comunicadores y comunicadoras va a servir también en términos de qué pasa si yo les propongo un formato comunicacional, modos de comunicación, espacios nuevos, y ellos no los quieren o los resisten. Bueno, tal vez esa lógica de lo instituido y lo instituyente nos permita llegar a alguna conclusión para entender a la organización y proponer mejores productos, ¿no? Mejores productos, mejores procesos, mejores campañas, mejores todo. Entonces, finalmente tenemos el nivel organización. Va a decir Petit, tenemos una organización formal y una organización informal. Esto no lo quiero profundizar tanto. A la organización formal la va a asociar con Taylor, con las normas de control, las jerarquías, los objetivos, los organigramas. La organización informal lo va a asociar con Mayo, con esas adaptaciones primarias y secundarias del individuo a los grupos y a la organización en general, sus afinidades, sus estrategias, ¿no? O a lo que algunos sociólogos llaman sociogramas, es decir, no aquello que vemos formalmente, cómo está coordinado, cómo son las funciones atribuidas a las personas que integran la organización, sino cómo son las formas de vínculo de las personas que integran la organización. Entonces tenemos una organización formal, una organización informal. Y vamos a ver cuando veamos comunicación que hay comunicación formal justamente asociada a estas estructuras, sistemas, funciones, roles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los boletines oficiales, las carteleras, los mails son comunicación formal muchas veces, enviados desde las directivas, desde los jefes a sus empleados y al revés. Comunicación formal en términos de, bueno, boletines oficiales, es decir, aquello que yo comunico formalmente a todos los integrantes de la organización, y por otra parte hay una organización informal donde hay espacios de encuentro, donde hay otro tipo de formas de comunicación distintas, como el chisme, como ustedes pueden ver ahí, el rumor, ¿no? La idea de contar algo que no todo el mundo sabe, que también genera grandes preocupaciones al interior de las organizaciones, porque bueno, la organización formal está altamente controlada, es algo que se puede controlar fácilmente, y la organización informal o la comunicación informal es más difícil de controlar. De hecho, cuando hablemos de crisis, vamos a pensar también en el rumor como uno de los elementos que las organizaciones tienen en cuenta para controlar qué pasa comunicacionalmente al interior. Pensemos en la interdependencia de los sectores. Pensemos qué pasa si aparece un rumor de cierre. Volvamos a 7 minutos. Otra vez volvemos a la idea de que qué pasa si, como un rumor, como algo que no está comprobado el rumor, pero que genera un escenario posible que genera temor. Bueno, van a haber distintos comportamientos, distintas reacciones de parte de los distintos sectores, como vemos en la película, y en general va a haber como una especie de pánico que va a hacer que la gente actúe de una manera u otra.
incluso se interrelacionen bastante mal, se peleen entre sí. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, tengan en cuenta entonces que Petit señala que hay una organización formal y una también que su contracara que es informal. Otro elemento que Petit propone es el tiempo, ¿sí? El tiempo en términos cuantitativos y cualitativos. Veamos el tiempo como una variable interesante para pensar las organizaciones, el tiempo que estamos en ellas, el tiempo que dedicamos a ellas, el tiempo en el que nos separamos de ellas también, y las maneras en las que lo hacemos. Y lo que va a decir Petit es que hay un tiempo cualitativo en términos de comportamientos y un tiempo cuantitativo, porque, bueno, ahí hay que producir y hay que generar o hay que hacer el trabajo que específicamente cumplimos, pero también es cierto que para Schlemenson hay un tipo de organización, también para Schlemenson, un tipo de organización percibida y vivida a partir de la experiencia del individuo. ¿Vieron cuando uno dice, se me pasó el tiempo, uy, ya se pasó el tiempo, ¿cómo se pasó el tiempo de rápido? ¿No? El tiempo pasa objetivamente igual para todos, pero hay gente que disfruta más de lo que hace, percibe la organización de otra manera, ¿no? Y eso es interesante también para apuntarlo, no todo el mundo percibe la organización de la misma forma. Schlemenson nos la va a definir, ya la vimos esta definición, a la organización como un sistema sociotécnico, un sistema social donde hay conocimientos específicos, donde hay relaciones interpersonales, específicamente creado ese grupo o esos conjuntos de grupos para alcanzar determinados fines, ¿sí? Para satisfacer necesidades tanto de sus miembros como de una eh, audiencia externa, y dice Schlemenson, la organización está inserta en un contexto socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio y de mutua determinación. Miren qué interesante, ahí Schlemenson vuelve a subrayar lo que señala Petit, y es que hay una relación estrecha entre la organización y su contexto. Bueno, vamos rápidamente, raudamente a las dimensiones que propone Schlemenson, que van a ver que, como yo les decía, hay algunas que se encuentran con la propuesta de mirada según niveles que hace Petit. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta cuando vayamos a pensar inicialmente una organización? Él dice, el proyecto que sustenta la organización, sus objetivos, los plazos que se pone para cumplir ese proyecto, algo que además necesitamos conocer, como dijimos, para pensar en los modos de presentar esa organización desde el discurso con la misión y la visión, ¿no? El proyecto, sus objetivos, quizá tal vez sus valores también, ¿no? Por otra parte, la estructura organizativa, es decir, ¿cuáles son las partes de la organización? ¿Tiene una administración? ¿Tiene cuántos sectores? ¿De qué se encarga cada uno de esos sectores? ¿Y de qué se encarga? ¿Y cuáles son los roles al interior de las funciones que cumplen esos sectores? La integración psicosocial, cómo se relacionan las personas, ¿sí? Entre sí, en los distintos niveles, ascendente, descendente, horizontal, cómo se vinculan, qué tipo de relaciones hay internas en la organización, las condiciones de trabajo, en términos de salubridad, pero también de autorrealización, por ejemplo, del individuo, el sistema político, es decir, cómo se gobierna la organización, es una cooperativa, es una empresa, es una organización social, tiene distintas formas de tomar decisiones y de nombrar a sus autoridades y a quienes son quienes van a tomar esas decisiones, por tanto hay distintas formas de gobernar una organización, y finalmente el contexto, algo que venimos subrayando desde hace un rato. El proyecto es el fin de la incertidumbre. Para que exista una organización tiene que haber un acuerdo, ¿no? El enfoque sistémico también va a decir esto a través de otros autores. Va a decir, para que exista una organización, lo primero que tiene que haber es un acuerdo entre personas que digan, nosotros vamos a trabajar en pos de satisfacer esta necesidad social. Vamos a ofrecer este producto, este servicio, vamos a crear esta necesidad, si seguimos a Steve Jobs, dice, vamos a crear la necesidad de que todo el mundo tenga una computadora en su casa. Entonces vemos cómo aparece ahí que el proyecto, justamente lo que yo escribo acerca de esa idea, lo que constituye
la parte de la letra, lo pesado, y que lleva esta idea a su objetivo, finalmente es ese proyecto, ¿no? Esa idea proyectiva, esa idea de cómo vamos a hacer para, ¿no? Entonces, el proyecto no solamente dice qué, sino dice cómo vamos a hacer para, quiénes, ¿no? Y también empieza a, de alguna forma, delinear cuáles serían los objetivos en términos de futuro deseable, como ustedes vieron con la visión, sobre todo. Y después también, siempre que se piensa en un servicio, se piensa a las personas que van a recibir ese servicio, ¿no? O en, no sé, por ejemplo, Techo, me imagino que quienes lo crearon la organización, pensaron, bueno, vamos a armar una organización para satisfacer a personas que no tienen techo, que no tienen vivienda. Bueno, las personas sin vivienda de un espacio concreto como América Latina es el objetivo de Techo o es la audiencia externa de Techo. Tenemos ahí la idea de estructura organizativa como un elemento formal. ¿Sí? Tenemos la idea de organigrama como un gráfico de esa estructura que representa esa estructura. Lo que va a introducir Schlemenson es que hay distintos imaginarios. Hay una estructura presunta, hay una estructura que todos perciben o se imaginan, otra que es más formal y otra que es a la que consensuada. También, o aquella que, a la requerida también es aquella que, a la que queremos lograr a futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Ahí aparecen como distintos niveles, también interesantes, también propuestos por Petit, para pensar la organización. Luego hay niveles de autoridad y relaciones a partir de esa estructura, roles, objetivos de cada posición, mecanismos, formas en las cuales cada posición se va a comunicar. Y bueno, formas de pensar cómo estructurar, cómo van a decir los autores y las personas que se ocupan del diseño organizacional, cómo crear un nuevo diseño organizacional que cumpla objetivos y que mantenga a la organización integrada. Entonces, la idea de integración psicosocial se vincula estrechamente con la comunicación formal, como les decía, no formal, vertical, horizontal. Formal, vertical con los jefes, horizontal con los compañeros, transversal en términos prácticos para cumplir con determinados objetivos y procedimientos en la organización. ¿Qué pasa con la integración psicosocial? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Tal vez no dicho como lo señala Slemenson, sino como lo van a decir otros autores que vamos a revisar cuando veamos comunicación. Nos interesa cuáles son cuál es la naturaleza de las relaciones de las personas y los vínculos que tienen. Esto es indispensable para saber quiénes cooperan entre sí, quiénes pueden colaborar con llevar adelante una campaña de comunicación o no sé, ayudar a que se integre la organización a través de determinados lineamientos que tienen que ver con la comunicación. Entonces, pensamos en términos de trabajo en equipo, ¿no? O en grupo. Acá Schlemenson y algunos autores llaman equipo y no grupo porque piensan en potenciar las capacidades de cada una de las personas que integran los grupos para hacer un equipo, ¿no? Un equipo es algo distinto a un grupo, en términos de que se complementan entre sí, se ayudan, se apoyan entre sí, tienen un plan, una estrategia, ¿sí? Se comprometen con el cuerpo a ese equipo. Y después tenemos las condiciones de trabajo. Esto sería en términos materiales, o sea, cómo es el mobiliario donde trabajamos, si es salubre, si no es salubre, si nos inspira, si nos motiva, o si por el contrario es un espacio bajón. Cuánto yo recibo de salario, cuándo me pagan, si me pagan todo el sueldo juntos, si me lo pagan en partes, o cómo es la situación salarial. Eso también hace a las condiciones de trabajo. Y la pregunta con relación a qué le pasa al individuo en el contexto organizacional en términos de autorrealización. Hay otros elementos, por ejemplo, hay empresas que realmente tienen normas de higiene y salubridad o de control de las condiciones de trabajo, muchas, y esto es interesante pensarlo también en términos más amplios, ¿no? En términos de condiciones de trabajo, en términos también de cómo se sienten las personas en su espacio laboral.
Finalmente, el sistema político de poder, como les decía, tiene que ver con cómo se toman las decisiones, si es, no sé, una cooperativa, si es una asociación, si es una fundación, si es una empresa, si es una radio comunitaria o una organización de la sociedad civil. ¿Cómo toman las decisiones? ¿Se reúnen, votan, toma la decisión uno y se lo comunica a un pequeño grupito que a la vez se lo comunica a otros? Discuten entre sectores. Bueno, esto es interesante e importantísimo saberlo porque siempre el rol del comunicador y la comunicadora está ligado a dónde y cómo es el escenario de poder en el que se toman las decisiones, ¿no? Ahí Petit lo desliza, no lo explica, pero lo desliza. Dice, hay en la organización partes que están interactuando, esa interacción es a través de la comunicación, esa integración es a través de la comunicación, en un escenario de poder, en un escenario donde se toman decisiones, ¿no? Entonces vimos ahí, yo ya hablé del ejemplo de la película 7 minutos, pero también el sistema político y de poder implica pensar cómo se construye consenso, cómo se construyen discursivamente las historias que son las centrales o las hegemónicas en la organización, ¿sí? ¿Cuáles historias nos contamos para que esas historias nos apoyen y nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y finalmente el contexto, ese entorno, eso que están señalando los autores que es importante considerar para pensar la organización, puede pensarse desde distintas dimensiones o distintas miradas o aspectos. Puede ser el contexto territorial. Yo puedo pensar en una organización barrial y tengo que mirar qué otras organizaciones están dentro de ese mismo mapa, qué sé yo, policía, escuela, centro cultural, con las cuales yo puedo interaccionar o no, interactuar o no, ¿sí? Eh, como algo, como un elemento importante para pensar mi organización en particular. Por ahí también hay otra forma de pensar el contexto que es de actores sociales, es decir, no ya los geográficos, sino cuáles son las organizaciones que hacen lo mismo que yo, eh, qué actitudes tienen con relación a otras organizaciones como las del Estado, con las privadas, ¿no? Pensar en términos de actores sociales, o cuáles son todos los actores sociales a los que yo puedo convocar para hacer una campaña de comunicación, y hago una lista, ¿no? Y pongo el Estado, esta organización, la otra, esta ecologista, esta sí, esta no, y hago una lista y tengo más o menos un mapeo de actores sociales que pueden ser individuales o colectivos, o sea, puede haber un referente específico, un grupo específico, una organización. Y después el contexto sociopolítico histórico, que es el que muchas veces se ve influido por las organizaciones, no, muchas veces no, siempre, en términos de, bueno, qué pasó con las organizaciones de salud en el contexto de pandemia, qué pasó con las organizaciones, o qué pasa ahora con las organizaciones sociales en contexto de aumento de la pobreza o de estabilización de la pobreza, pero aumento de la inflación, ¿no? Veamos esa situación sociohistórica, ¿no? 2001, dictadura, distintos momentos de la historia argentina que explican, de alguna forma, cuestiones al interior de las organizaciones que queramos mirar. Y por último, esta relación condicionante entre el contexto y la organización se puede también verificar, creo yo, al superponer estos distintos niveles que presenta el contexto. Entonces tenemos todos los elementos que ofrece Schlemenson, todos los elementos que ofrece Petit. Acá tenía un video, pero va a ser muy largo para mostrarles cómo propone Techo una publicidad vinculada al contexto de pandemia, contexto social histórico, ¿no? Pero bueno, yo les decía, entonces tenemos muchas ideas que nos aporta Petit, muchas ideas que nos aporta Schlemenson sobre qué mirar en una organización para analizarla, y tenemos otros que ya veníamos trabajando desde antes, la noción de organización, la noción de mm, partes, de que la organización tiene distintas partes, aunque pensemos tal vez que esas partes también son grupos humanos, ¿no? Y qué pasa con esos grupos humanos, pero tenemos ahí una serie de propuestas e incluso algunas ideas principales o primeras con relación a la comunicación. Entonces tenemos todo este discurso conceptual que suma un montón de cosas y palabras e ideas que ustedes tienen que conocer,
porque es una especie de, si se quiere, como una especie de mosaico, donde ustedes van a ir construyendo conocimiento teórico acerca de organizaciones, para cuando vayan a pensar una y elijan cuáles de esos conocimientos teóricos sí o sí tienen que relevar y cuáles son, sobre todo, aquellos que más les interesan porque tienen que ver con la toma de decisiones, con un escenario de poder y con la posibilidad de instrumentar distintos planes de comunicación en esas organizaciones. Entonces, hay una relación estrecha entre el conocimiento teórico, para poder mirar cosas, o sea, lo que hace el conocimiento teórico es permitirles mirar algunos aspectos específicos y decidir cuáles son los más importantes, de acuerdo a la organización en la que ustedes se paren, para pensar planes de comunicación. Espero que se haya entendido y bueno, cualquier cosa me pueden canalizar algunas preguntas por el mail de la cátedra o por el WhatsApp. Nos estamos viendo, muchas gracias.